Con respecto, en principio quería comentarles con respecto a la sesión anterior, las actividades que se hicieron. Les dejé oportunamente la retroalimentación respectiva en sus fichas. Recuerden que estamos trabajando con esta carpeta Drive, ¿no?, que se creó la semana pasada y a la cual se ha ido agregando a los miembros de cada grupo. Entonces, toda retroalimentación sobre estas actividades prácticas que estamos haciendo, y cuando iniciemos ya la próxima sesión, las etapas que corresponden a la actividad final grupal, se van a realizar por ese medio. Ya vamos a ir realizando las retroalimentaciones por ese medio. Para eso se ha creado justamente esta carpeta Drive, así que tengan en consideración. Para la actividad práctica de la semana pasada, ahí se les colocó la retroalimentación del caso, ¿no?, algunas observaciones, comentarios. Igualmente en el Paideia se publicó un solucionario, específicamente de la primera parte, que es donde de repente pudo haber surgido más controversia. Bueno, ahí habrá que considerarlo y contrastarlo con lo que ha trabajado cada equipo. Hay algunas respuestas que podrían haber más de una posibilidad además, ¿no? Es por eso que tal vez si ustedes ven el solucionario y ven lo que han hecho a nivel de grupo, pudo haber por ahí habido alguna diferencia en relación con el solucionario. Se han admitido algunas alternativas con respecto a la escritura de los fonemas, sobre todo algunos que de repente ya tienen mayores conocimientos al respecto o han consultado material complementario, han podido precisar mejor algunos fonemas, y si no se les ha puesto observaciones significa que todo está correcto. Bien, entonces, bueno, eso era lo que quería un poco precisarles, ¿no?, la importancia de utilizar justamente esa carpeta como instrumento de revisión de los avances. Y ahora vamos a ir viendo algunas cuestiones importantes. La sesión de hoy, que sería la unidad 2, ¿no? He comentado que cada sábado estamos presentando el contenido de la unidad que corresponde estudiar en la semana. Entonces, justamente si vemos el cronograma, estamos iniciando la segunda sesión. Y en este caso, mañana iniciemos con la lectura, con la revisión de la unidad didáctica 2, ¿no?, del módulo. Entonces tenemos toda la semana para poder realizar esta lectura, esta revisión, y de tal forma que el día 24, que es la próxima semana, la próxima sesión, iniciemos a través de la sesión virtual sincrónica con la revisión de la unidad didáctica 3. A su vez, recuerden que la próxima sesión, o sea, el 24, se iniciará también con el foro virtual, el foro calificado del curso. Ya tengan en cuenta eso. Necesitamos, para poder hacerlo, los insumos que vayamos revisando en las unidades 1 y 2, ¿no? Por eso es importante tenerlo en cuenta. Bueno, entonces, eso era lo que quería recordarles. Foro calificado también algunos aspectos importantes, que en realidad si ya han llevado métodos y técnicas conmigo, sabrán algunos aspectos que son comunes en realidad a los foros y lo que se espera en los foros, ¿no? Se debe leer el material de motivación, las preguntas guía que se están proponiendo. Es importante leer también las intervenciones de los compañeros. Es necesario asumir una postura al respecto y fundamentarla con reflexiones, teorías, citas, experiencias o ejemplos. Acá les estoy poniendo como punto 3, las intervenciones son aportes sólidos y originales. Deben revelar un adecuado conocimiento de los contenidos en relación con el material propuesto y la bibliografía adicional consultada, y las preguntas formuladas son las intervenciones de otros participantes. Entonces sí se va a valorar mucho que ustedes puedan incluir referencias como parte de su explicación en su intervención. Personalice su aporte rotulando su intervención en la ventana del tema del foro con un título relacionado al subtema, evite repetir otros títulos. La extensión, por favor, tengan en cuenta eso. La extensión de cada intervención debe ser como máximo 400 palabras. Lo digo porque a veces nos extendemos mucho en el foro, ¿no? Y el objetivo de un foro es plantear respuestas más o menos breves, ¿no?, concisas. Entonces, si tenemos de repente mucha información, podemos dividir nuestra participación en 2 o más, ¿no? Y así no sobrecargar una intervención de tantas palabras, de tanto texto. Ahora, el número mínimo de intervenciones es 2, ¿no?, igual que la vez pasada. Uno en respuesta a las preguntas que se planteen, y otra como comentario a la intervención de algún compañero, ¿no? Siempre se les hace esa petición, ¿no?, que respondan, que comenten lo de otros compañeros. No necesariamente una intervención, pueden ustedes leer varias intervenciones y tal vez hacer una respuesta global sobre la base de varias intervenciones de otros compañeros.
Es obligatorio participar durante las fechas de apertura y se espera que durante los días restantes ustedes puedan participar para comentar las intervenciones. O sea, con eso estamos queriendo decir que no hay que esperar las últimas fechas de habilitación del foro para participar tanto la primera como la segunda intervención que se les está pidiendo, ¿no? O sea, tratemos de participar dentro de los primeros días una vez para responder las preguntas generales y luego posteriormente ingresaremos para responder las intervenciones de los compañeros. No son válidos los aportes enviados fuera del foro de debate, sí es importante utilizar el foro, por eso es necesario que no esperemos a última hora, ¿no? O sea, tratemos de ingresar en los primeros días, de tal forma que si hay algún problema técnico, alguna cuestión de repente que ustedes tengan que resolver, lo puedan realizar a la brevedad y así puedan intervenir dentro del plazo señalado. Las dos aportaciones mínimas no deben estar seguidas, ¿no? Entonces, lo que se está planteando son estas fechas del foro, son fechas bastante extendidas porque justamente se nos cruza con las fiestas patrias, con los feriados, ¿no? Que precisamente queremos que ustedes también descansen, evidentemente. Entonces se está planteando que del 24 de julio al 8 de agosto ustedes puedan realizar este foro, ¿no? El tema de discusión, la importancia del conocimiento de fonética y fonología en un docente de español. Ustedes ya van a tener los insumos básicos de las unidades 1 y 2, o sea, ya podrán tener una idea de algunas cuestiones básicas de fonética y fonología. Y adicionalmente se les está presentando esta fuente de Muñiz para que ustedes la revisen, que justamente trata sobre la importancia de la formación en fonética para el profesorado de L, y sobre la base de todos estos insumos y de repente de algún adicional que ustedes quieran agregar, plantear la respuesta a la pregunta, ¿por qué crees que es importante que un docente de español conozca acerca de fonética y fonología? ¿Bien? Esa es, digamos, la pregunta de partida. Como siempre, la evaluación considera estos criterios, ¿no? Profundidad y carácter crítico de la reflexión, 4 puntos, fundamentación teórica, 4 puntos, pertinencia y precisión respecto del tema planteado, 4 puntos, originalidad y creatividad, o sea, se debe evitar repetir lo que ya se ha expuesto, eso es algo que se incide mucho, 3 puntos, si yo veo que mis compañeros ya están diciendo lo mismo, evidentemente tengo que agregar algo nuevo. Para esto también es muy importante que tal vez ustedes puedan incluir experiencias propias, ya sea como docentes o ya sea como aprendientes, ¿no? De una segunda lengua. Construcción colaborativa del conocimiento, esto se relaciona con el aporte que ustedes van a tener en relación con otras intervenciones, y ortografía y redacción, ¿ya? Por incumplimiento de las indicaciones, menos 8 puntos por una sola participación. O sea, recordemos que es obligatorio participar al menos 2 veces, ¿no? Una para responder la pregunta general y otra para comentar otras intervenciones. Entonces, es importante eso para evitar este descuento. Bueno, eso es todo lo que necesitamos saber acerca del foro. No sé si hasta acá hay alguna pregunta, por favor me avisan. Adicionalmente, les recuerdo, por favor, que vayan revisando. Esto lo vamos a revisar con mayor detenimiento la siguiente semana, la siguiente sesión. El próximo sábado vamos a revisar con detenimiento las indicaciones de la actividad grupal, porque ya vamos a tener algunos insumos, ¿no?, importantes que eran necesarios primero adquirir para luego comprender qué se los está pidiendo en la actividad grupal final, ¿no? Que como les dije involucra varias etapas, varias acciones. Entonces, lo estamos revisando recién la próxima semana, porque ya para la próxima semana ustedes habrán adquirido algunas nociones básicas que, como les digo, era importante hacer para comprender la lógica de esta actividad que se les va a pedir, ¿no? La actividad grupal. Bueno, entonces, por favor, no se olviden del foro, de participar en las fechas planteadas. Como les digo, las fechas son bastante flexibles, del 24 de julio al 8 de agosto, así que tenemos tiempo para poder intervenir al menos 2 veces. Bien, ahora sí, entonces, vamos a iniciar la segunda sesión, que corresponde justamente a la unidad 2. En este caso, vamos a hacer un recordatorio de la noción de fonema, que ya habíamos visto la semana pasada. Habíamos mencionado que el fonema es la unidad lingüística más pequeña desprovista de significado, la cual cuenta con ciertos rasgos distintivos, ¿no? ¿Cuáles eran estos rasgos distintivos? ¿Recuerdan ustedes? Estos 3 rasgos distintivos de todo fonema, especialmente los fonemas consonánticos, ¿no? ¿Cuáles eran estos 3 rasgos? ¿Alguien se acuerda? ¿O ya borraron cassette completamente? Era ¿Sí? el Oscar, buenos días, profesora. Modo de articulación, buenos días. punto de articulación. Ajá, ¿Eso? exacto. Así es.
Así es. Modo de articulación, punto de articulación, muy bien. Y falta uno, ¿cuál sería? ¿Se acuerdan? Sí, es sonoro y sordo, creo. Ajá, o sea, es la vibración de las cuerdas vocales, ¿no? La vibración de las cuerdas vocales. Ya, perfecto, ¿no? Ahora, dijimos que para el caso de los vocales, este último, o sea, la vibración de las cuerdas vocales, no era propiamente un rasgo distintivo, porque en todos los casos se emite, ¿no? Esta vibración. Bueno, pero digamos que esos serían los rasgos distintivos, ¿no? Que habíamos justamente visto la vez pasada, y eso era la característica esencial, o las características esenciales de los fonemas, que justamente ustedes se ocuparon de identificar en la actividad práctica, ¿no? Que realizaron. Entonces habíamos dicho, ¿no? Por ejemplo, el fonema B tiene los siguientes rasgos distintivos: sonido consonántico, oclusivo, bilabial, sonoro. Además dijimos que teníamos que considerar ese orden, ¿no? Primero hay que mencionar si se trata de un sonido consonántico o vocálico, eso es importante, ¿de acuerdo? A la hora de caracterizar un fonema, si es un sonido consonántico o vocálico. Luego hay que precisar cuál es el modo de articulación, en este caso es un oclusivo. Luego hay que precisar el punto de articulación bilabial, y luego la acción de las cuerdas vocales, ¿no? Que en este caso es sonoro. Entonces, por favor, les pido respetar ese orden que se está estandarizado, porque en la actividad práctica sí les dejé algunos comentarios en algunos grupos en donde no habían considerado este orden. Tiene que ser ese orden, ¿de acuerdo? Modo de articulación, punto de articulación y acción de cuerdas vocales, en ese orden. Bien, bien, entonces eso era lo que habíamos visto. Otra cuestión importante era acerca de los fonemas, es que al cambiarlos en ocasiones varía el significado de las palabras. Entonces habíamos dicho, por ejemplo, si se cambia P por B, el significado de la palabra peso, al convertirse en beso, evidentemente cambia totalmente. Ahora bien, es posible afirmar que las palabras beso y peso, por tal oposición de significados, forman un par mínimo, ¿no? Y justamente eso nos permite introducir un concepto adicional muy importante en esta segunda unidad, que es el de par mínimo. Un par mínimo es una pareja de palabras que solo tienen un sonido distinto, porque difieren en un solo rasgo. Algunos ejemplos de pares mínimos son para y pala, por ejemplo, perro y pero. También se considera un par mínimo a una pareja de palabras de la cual una de ellas tiene un sonido de más, ¿no? Por ejemplo, hora y ahora. ¿Se dan cuenta? Entonces, a eso llamamos par mínimo, ¿no? Aquellas palabras, pareja de palabras, que solamente tienen un sonido distinto porque difieren en un solo rasgo, ¿no? Entonces, si hablamos del par mínimo peso y beso, podemos decir que la diferencia sería en el primer fonema, ¿no? En el primer caso, ambas ojos son oclusivas. Cuidado con el micrófono, por favor, te voy a silenciar, Brenda. Tengan cuidado con su micrófono. Ya, en el caso de peso, estamos hablando de una oclusiva sorda, ¿no? Y en el caso de beso, estamos hablando de una oclusiva también bilabial sonora, ¿no? Entonces, en este caso, esa sería la única diferencia, digamos, ese rasgo, ¿no? De la vibración de las cuerdas vocales. Entonces, precisamente, esa es la característica de un par mínimo, ¿no? Aquellas palabras que tienen solamente un sonido distinto porque difieren en un solo rasgo. Bien, entonces, bueno, ese es un primer concepto clave que hay que considerar, ¿no? En la definición, en la explicación de los fonemas. Y habíamos visto la vez pasada también, les había adelantado, que una cosa era el fonema, ¿no? Y otra cosa era la realización de ese fonema, ¿no? O sea, idealmente podemos hablar de un conjunto de fonemas que la semana pasada además hemos podido clasificar, pero a su vez estos fonemas eran concretizados, digamos, reflejados, realizados en hablas específicas que van a diferir, ¿no? Según el contexto social, geográfico, etcétera, en el que se encuentra la persona. Y ahora vamos a ver justamente estas diferencias, ¿no? Entonces, los fonemas no siempre suenan igual y depende, como les decía, del contexto fónico en el que se producen, los sonidos vecinos, digamos, ¿no? A eso nos vamos a apuntar ahorita. Y que hacen que el fonema muestre variantes al momento de ser pronunciado. Por ahí algunos me decían, pero esta N, cuando iba pasando por algunos grupos, me decían, bueno, esta N no suena como una dental, ¿no? Suena como una velar, por ejemplo, me decían, ¿no? Entonces era cierto. Entonces depende mucho del contexto fónico en el que se ubique ese fonema. Sin embargo, a eso no le llamamos fonema, a esas realizaciones específicas, sino alófonos. Entonces, estas variantes, ¿no? Como les digo acá,
estas variantes que el fonema muestra al momento de ser pronunciado, porque ojo, cuando hablamos de fonemas, estamos hablando todavía en cuestiones abstractas, ¿no? En términos ideales, no estamos hablando de realizaciones específicas. Pero ya cuando hablamos de realizaciones específicas, nos estamos refiriendo al alófono. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia, ¿no? Entonces, el fonema es esta representación del sonido del habla, es una representación abstracta, digamos, con ciertos rasgos articulatorios, y el alófono ya es la realización particular, concreta, que va a tener este fonema. Bien, entonces los alófonos, como les decía, son las diferentes realizaciones o variantes combinatorias de un fonema como resultado del contexto fónico en el que se origina. Tales variantes no tienen un valor significativo en el significado de las palabras. Esto es importante, ¿no? O sea, que estas variantes no implican diferencias en el significado, ¿verdad? Entonces yo puedo pronunciar pan, ¿no? Como un sonido velar, la N, pan, como puedo pronunciar pan, ¿no? O sea, puedo pronunciar la N más dental, tal vez. Sin embargo, eso no influye en el significado, ¿no? Entonces, ese, digamos, es una característica importante de los alófonos. Entonces, vamos a ver el siguiente ejemplo del fonema B. Acá tenemos este fonema, y este fonema suele estar, digamos, dividido, representado a partir de dos alófonos. Generalmente, uno de los alófonos de los fonemas se escriben tal cual, ¿no? Tal cual el fonema, ¿no? En este caso sería este de acá. Entonces, este alófono, que se representa igual, si se dan cuenta, además la representación, como ya algunos grupos se habrán dado cuenta la vez pasada, los fonemas se representan con líneas oblicuas, ¿verdad? Mientras los alófonos se representan entre corchetes. Ya tengan en cuenta eso. Entonces, este alófono, que tiene la misma escritura que el fonema, ¿ve? Se da en un contexto lingüístico en posición inicial, o tras una pausa, o tras una consonante nasal. Por ejemplo, tenemos el caso de vale, ¿no? El caso de vale obedece a este alófono, ¿no? Está en posición inicial, ¿no? Entonces se representa de esta forma. Ahora, acá, por si acaso, cuando hago esta transcripción, esta representación ya a nivel de alófono, estoy colocando este apóstrofe que significa la mayor fuerza de voz, por si acaso, ¿ya? O sea, cuando ustedes ven este apóstrofe, que acá también lo van a ver, significan que la sílaba que sigue tiene la mayor fuerza de voz. Bueno, entonces eso era inicialmente. Ahora, este fonema B también tiene este alófono, ¿no? Este alófono de acá. Este alófono de acá es un sonido más fricativo, ¿no? Porque recuerden que la B a nivel de fonema es un sonido oclusivo. Sin embargo, esta representación es un sonido más fricativo. Y este sonido precisamente se da en el resto de los casos fónicos. Entonces, por ejemplo, si yo pronuncio la unidad el balón, ¿no? Si ustedes pronuncian el balón, hagan la prueba de pronunciar el balón, no van a pronunciar la B de manera oclusiva, o sea, no va a haber esa interrupción y salida abrupta del aire, sino más bien de manera fricativa, ¿no? El balón, ¿no? O sea, de esa manera, no es un sonido oclusivo, sino es un sonido, repito, fricativo. Hay un pequeño arrastre, si se dan cuenta, ¿no? El balón, ¿no? Es como un arrastre del aire. Entonces, ese alófono en particular, como les decía, se produce en el resto de los casos, ¿no? Entonces, el sonido oclusivo, con eso les estoy diciendo que se suele presentar en estos contextos particulares, ¿no? En posición inicial de una palabra, tras una pausa o tras una nasal. Entonces, justamente acá está la explicación, ¿no? En el primer caso, el sonido del alófono B se corresponde totalmente con el representado por el fonema. Sin embargo, en el segundo caso, el sonido del alófono B, que en este caso es un fricativo, difiere del representado por el fonema, pues es fricativo. Pese a ellos, ambos sonidos se consideran pertenecientes a un mismo fonema y no cambian el significado de la palabra. Yo bien podría pronunciar el balón, ¿no? Podría hacer esa pronunciación oclusiva de la B, y eso no influye en el significado de la palabra, ¿no? Bien, por eso les decía, entre vale y el vale, los oyentes no perciben diferencias de pronunciación entre B y B, ¿no? Este de acá, como les decía, es un sonido más fricativo. O sea, a nivel de audición, ¿no? del oyente, él no identifica mayores diferencias entre ambos alófonos en este caso. Bien, no sé si hasta acá hay alguna pregunta, por favor. No sé si hasta acá hay alguna pregunta.
sobre esto de Pero los alófonos. Sí, Alberto. propiamente, profesora, propiamente no sé si habrán archivos de audio en cuanto a la pronunciación de los alófonos en algunas palabras. En cuanto a la pronunciación de qué, perdón. ¿Habrá algún link, algún archivo o algo sobre la correcta pronunciación, digamos, de la diferencia de pronunciación en los alófonos, en este caso del fonema B, por ejemplo, y los alófonos B y B, algo así? ¿Habrán? Ya, no que yo sepa, o sea, un archivo para la pronunciación de esos, ¿no? Pero ustedes pueden encontrar también en red. Miren, voy a buscar, por ejemplo, un ratito. A ver. Ya, acá lo he encontrado, por ejemplo. A ver. Acá yo puedo buscar, por ejemplo, lo he hecho en Google, ¿no? He hecho esta búsqueda de la fricativa bilabial sonora, que es el nombre justamente de este alófono que les he presentado de la B. Y acá a la derecha veremos, está justamente la manera de pronunciarse ese alófono en particular, ¿no? ¿Ya? Entonces, bueno, eso es lo que pueden encontrar. Ustedes también podrán encontrar en red, ¿no?, ese tipo de ayudas. No conozco una base específica, pero ahí podemos encontrar, ¿no? Si es que tenemos esa duda, tal vez. Claro, y otra cosita. Sí, sí, dime. Por ejemplo, cuando algunos niños de pequeños, o incluso se les queda a algunas personas el sonido de la R, ¿no? Más con dificultad, entre comillas, porque es algo que llevan todo el tiempo, pero igual se comunican y todo, no pasa nada, ¿no? Claro, Pero exacto, sí. hay un proceso en el cual hay algunos niños que tienen esa dificultad. Eso es algo, digamos, parte del crecimiento normal y desarrollo de un niño, o solamente en algunos niños se da ese tema. No, en principio es parte del desarrollo normal evidenciar ciertas dificultades. Disculpa, me he distraído con el comentario de Alison. Alison, un fonema Z, no recuerdo a qué te refieres. En la separata no recuerdo que hay un fonema así. Si me dices la página exacta, lo puedo recordar. Ya, en cuanto al tema de los niños, es parte de su desarrollo, incluso hasta los 6, 7 años, que puedan tener dificultades en algunos fonemas específicamente, ¿no? Y en este caso de la vibrante simple y sobre todo de la vibrante múltiple. Entonces, es un tema ya de desarrollo. Lo que sí dicen es que cuando ya esto se mantiene, incluso después de los 5 o 6 años, es necesario llevarlo a un terapeuta del habla, ¿no?, para que identifique si se trata de un problema meramente físico, ¿no?, para el cual puede hacer algunos ejercicios y terapias que lo ayuden a poder pronunciar mejor estos fonemas en los cuales tenga dificultad, o si ya se trata de un problema más neurológico, en donde ya ahí ya no reside una cuestión física, ¿no?, sino ya más de funcionamiento cerebral. Generalmente son cuestiones físicas, ¿no? Generalmente son cuestiones que son solucionadas mediante terapias específicas, en donde les hacen pronunciar determinadas palabras, en donde les hacen hacer ciertos ejercicios vocales, y les ayudan a superar estas dificultades de pronunciación, ¿no? Pero me parece una muy buena pregunta. No sé si alguien más tenga alguna consulta. Bien, entonces, lo que les decía, y lo que mencionó Alberto también es importante, ¿no? O sea, y bien, algunas personas pueden tener problemas en la pronunciación de ciertos fonemas, o en este caso de ciertos alófonos inclusive, pero no hay mayor diferencia. O sea, si se pueden comunicar, entonces, bueno, evidentemente ahí el tema de interacción no está viéndose afectado, ¿no? Bien. Ok, entonces vamos a continuar. A ver, entonces, como les decía, esto de acá ustedes lo van a poder identificar no solamente en este fonema, ojo, sino en cualquiera de los fonemas que ustedes ya han ido revisando la vez pasada, ¿no? Justamente la vez pasada
habíamos revisado cuáles son estos fonemas en el español específicamente, y vamos a ir viendo pues cada uno de ellos. Ustedes en el material también tienen este detalle que se les va a mostrar ahora, y vamos a ir viendo cada uno de ellos y precisamente vamos a ir detallando cuáles son estos alófonos de los cuales según el contexto fónico deriva. ¿Bien? Ok, vamos a ir revisando. En cuanto a las preguntas que están planteando, sí, en realidad lo correcto es decir apóstrofo, ¿no? Como signo que le solemos decir apóstrofe, pero como bien señala Karim, en realidad apóstrofe es una figura literaria, ¿no? O sea, lo correcto es decir apóstrofo, que justamente, como les decía, representa la mayor fuerza de voz de la sílaba que sigue. Bien, entonces otra cuestión clave acá que habría que considerar es la distribución, ¿no? La distribución, como también es necesario para comprender esto de los alófonos, podemos hablar de dos tipos de distribuciones. Por un lado, de la distribución complementaria, como fenómeno fonético, según el cual dos sonidos que presentan similitud fonética en un contexto específico, uno de ellos aparece y en el otro no, ¿no? Es como lo que les acabo de presentar. Cada alófono tiene su propio contexto fónico, por tanto, en donde ocurre uno no puede ocurrir el otro. Es lo que justamente les presenté acá, ¿no? Este sería un buen ejemplo de distribución complementaria. O sea, según la pronunciación usual, ¿no? Hablamos del castellano, este alófono, que tiene la misma forma que el fonema, la B, se presenta en este contexto en particular, ¿no? Y este de acá se presenta en el resto de los casos, ¿no? O sea, este de acá no se suele presentar en estos contextos específicos, ¿no? Ese, digamos, sería un buen ejemplo de distribución complementaria. Pero también podemos hablar de la distribución libre, y en este caso ocurre indistintamente del contexto, por lo que la predicción es imposible, ¿no? Entonces, esto sobre todo de la distribución libre se da según las variaciones que pueda haber según el contexto geográfico, el contexto social de las personas, en donde sí podría haber ciertas variaciones que son difíciles de predecir a nivel fónico, ¿no? Entonces, en algunos casos podemos pronunciar los niños, y en otros casos, en otras variantes geográficas, podemos hacer una pronunciación más de, ¿no? Los niños, y en otros casos podemos incluso simplemente elidir, ¿no? Los niños, ¿no? Entonces, justamente vamos a ver estas diferenciaciones, ya que son, como les digo, más a nivel geográfico, en este breve video que les voy a pasar. Y dentro de los alófonos, pues existen un par de tipos. Según los alófonos sean predecibles por el contexto, es decir, dependiendo de con qué otros sonidos están en contacto, dependiendo de la posición dentro de la palabra, dentro de del sintagma incluso. Entonces, si los alófonos son predecibles, serán alófonos en distribución complementaria. Pero si los alófonos no son predecibles, es decir, si en un mismo hablante, por ejemplo, pues ese hablante pronuncia un mismo fonema de forma aleatoria con diversos alófonos, o por ejemplo en una región, en una zona de España o del mundo hispanohablante en general, pues un fonema se pronuncia de diversas formas, así un poco que no es predecible, entonces estamos hablando de variación libre, o también conocido como variación estilística, pero normalmente se dice variación libre, ¿no? Entonces vamos a verlo un poquito más en detalle. Los alófonos en distribución complementaria pueden predecirse por el contexto y son mutuamente excluyentes, es decir, en el contexto en el que ocurre uno, no puede ocurrir el otro. Entonces, otra vez lo que ya hemos estado viendo con la D, que le estamos dando mucha soba hoy, ¿no? Entonces, el fonema, es decir, entre barras, la unidad abstracta, es la D. Ahora, este fonema se puede realizar de dos formas, es decir, este fonema tiene dos alófonos. En la realidad se puede pronunciar de dos formas, con la D oclusiva o con la D aproximante, que es esta con el rabito, ¿no? Entonces, ¿cuándo ocurre uno y cuándo ocurre otro? Hemos dicho que los alófonos en distribución complementaria se pueden predecir por el contexto, es decir, hay una regla que dice este alófono ocurre en este contexto, este otro alófono ocurre en este otro contexto, y no es posible que el alófono B ocurra en el contexto del alófono A, y no es posible que el alófono A ocurra en el contexto del alófono B, ¿no? Entonces, la oclusiva, la realización oclusiva ocurre después de una pausa, es decir, yo pongo, bueno, después de una pausa o simplemente
al principio del todo de una oración, ¿no? Entonces, eso se considera después de pausa también, aunque realmente no haya habido una pausa. Entonces, después de pausa es la oclusiva. Luego, justo detrás de L, por ejemplo, aldea, pues ahí es oclusiva. Y justo después de N, es decir, por ejemplo, ando, pues ahí también es oclusiva. Y la aproximante, es decir, la D, en todos los demás contextos, principalmente en el contexto de entre dos vocales, es decir, ese es el contexto más fácil de ver, pero básicamente todos los demás contextos que no sean después de pausa, después de L y después de N, entonces es siempre la aproximante, y solo en estos contextos, después de pausa, después de L y después de N, es la oclusiva. Los alófonos en variación libre, por otra parte, ocurren en el mismo contexto puede aparecer el mismo fonema como un alófono u otro. Entonces, por ejemplo, el fonema S, pues tiene un alófono S, tiene un alófono H, una aspiración, ¿no? O puede incluso no realizarse. Entonces, por ejemplo, yo los niños puedo decir los niños, es decir, pongo el alófono S, ¿no? El alófono que en principio corresponde, entre comillas. También puedo decir los niños, que eso es muy de Andalucía, muy de algunas partes de Sudamérica, o simplemente puedo poner, es decir, no pronunciar la S en absoluto, ¿no? Entonces, por ejemplo, puedo decir los niños o los niños. Entonces, vemos que está totalmente mezclado, ¿no? Un mismo sintagma, los niños, se puede realizar la S de cualquiera de estas formas, ¿no? Entonces, estos son los alófonos en variación libre, cuando no son predecibles, sino que es, por así decirlo, aleatorio. Bien, entonces, bueno, eso era básicamente lo que ya les he presentado. Un poco para que identifiquemos, como les decía, los tipos de distribución, ¿no? En cuanto a fonemas y alófonos específicamente. Entonces vamos a continuar. Profesora, una consultita, disculpe. Sí, Oscar, claro, dime. Creo que con el video entendí un poquito mejor. O sea, el tema de los alófonos es hacer un análisis de la persona que está hablando, entonces, ¿no? Ver en qué ciudad o en qué si región hablamos vive. de, claro, ya. Distribución libre, exacto. Eso es lo que acabas de comentar, es principalmente en distribución libre, ¿no? O sea, esta diferencia que existe tal vez a nivel geográfico, o podría existir también a nivel social, ¿no? Estas diferencias entre las personas. Ahora, lo que les he explicado ahora, esto, por ejemplo, de las diferencias de pronunciación de la B, ¿no? Sería la distribución complementaria, que ya no es tanto acorde con las variaciones geográficas, sino específicamente con el contexto fónico en el que se produce un fonema en particular, ¿no? Y que se representa con determinados alófonos. O sea, esto simplemente se recoge sobre la base de las muestras de habla que se suelen dar, ¿no? Y como les decía, ustedes pueden hacer el ejercicio, ¿no? Por ejemplo, si dicen vale, ¿no? El ejercicio de pronunciar la palabra vale, ¿no? El vale, van a ver que el sonido de la B es oclusivo, o sea, es decir, se cierra, hay una obstrucción del aire y hay una salida abrupta, vale. Pero si, por ejemplo, como en el ejemplo presentado decimos, no sé, el balón, ¿no? Ustedes pronuncian el balón, van a ver que ese sonido de la B, el balón, no es oclusivo, ¿no? Generalmente, si ustedes lo hacen, van a darse cuenta que ustedes no dicen el balón, no pronunciamos así, ¿no? No pronunciamos el balón, sino el balón, ¿no? Esa B ya no es oclusiva, sino más bien es fricativa, ¿no? Entonces, digamos que para eso nos sirve un poco este análisis, ¿no? De los alófonos, y nos vamos a orientar principalmente justamente a esta distribución complementaria, ¿no? Porque la distribución libre, como bien se ha señalado en el video, va a variar, ¿no? De acuerdo a los contextos, y eso pues evidentemente no lo vamos a estudiar, ¿no? Porque ¿no? Sería abrirnos mucho en el tema. Ya, a ver, Alison, me mencionas la palabra 25, dice aparece el fonema Z. En principio es erróneo que digas fonema, porque lo que está entre corchetes no es un fonema, sino que es un alófono. Entonces, si en la página 25
como vemos acá, como bien mencionas, y en realidad esto lo vamos a ver recién, ¿no? Está el fonema S y está entre corchetes, no un fonema, sino es el alófono de la S, que justamente ahora lo vamos a ver. ¿Ya? Esto corresponde a la unidad 2, que es justamente lo que estamos ahora viendo. ¿Ya? Ahora es lo que estamos viendo. Entonces, vamos a ir revisando esto con calma, ¿ya? No se preocupen. Bien, justamente vamos a empezar con esta parte de la revisión. Ahora, no es que esto lo tengamos que saber, ojo, de memoria. Evidentemente, esto, aprendernos de memoria cuestiones así, es difícil, ¿no? Y evidentemente, Alison, estas son, en el AFI vas a ver los fonemas, ¿no? Acá estamos viendo a nivel ya de alófonos, ¿no? Específicamente variaciones, que no necesariamente van a aparecer en esta tabla. Acá se les está presentando esas posibilidades de alófonos que podrían variar, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a ver que en el caso del fonema de la P, no tiene ningún alófono, ¿no? La P se representa tal cual, siempre suele ser pronunciada, estamos hablando a nivel de distribución complementaria de esa forma, ¿no? No hay mayores variaciones en el caso de la P. En el caso de la B, ya lo hemos comentado, ¿no? Presenta estos dos alófonos, que ya lo hemos visto justamente en los ejemplos. Recordemos que entonces que en la posición inicial absoluta, o tras pausa o tras nasal, se pronuncia así tal cual, ¿no? Como una oclusiva, y en los demás casos se pronuncia como una fricativa, ¿no? Ahora, evidentemente, repito siempre, esto puede variar de acuerdo con el contexto geográfico, con el contexto social, incluso con problemas específicos del habla, particulares, individuales que pueda tener la persona, ¿no? Pero estamos hablando de cuestiones generales, ¿no? De cuestiones que suelen darse en los hablantes o en la mayoría de los hablantes. Bien. Ahora, acá les estoy tachando algunos errores que he podido encontrar en el material, ¿no? Este material en realidad no es propio, es anterior, así que, por favor, para que lo tengan en cuenta a la hora de revisar, ¿ya? Porque esto que les estoy presentando ahora proviene justamente del material. Ya, en cuanto al fonema de la T, tampoco tiene ningún alófono, se presenta en fonética, entonces igual, entre corchetes. A nivel de la D, tenemos, bueno, este como fonema, y básicamente tenemos dos alófonos, que son este y este, ¿no? Que justamente nos lo comentaron en el video, ¿no? Como ejemplo de la D. Entonces, igualmente, al igual que la B, ¿no? Se representa tal cual en posición inicial absoluta, o tras pausa, o tras una lateral, o tras una nasal, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos la unidad, el dedo, ¿no? El dedo igualmente se pronuncia de forma oclusiva, ¿no? Dedo igualmente se pronuncia de forma oclusiva. Ahora, en este caso en particular, ¿no? Esta representación, ¿no? Del fonema de la D, que lo van a poder visualizar acá, si ustedes no lo encuentran, ojo, estas representaciones, hay teclados que ustedes pueden descargar en línea, ¿no? Ustedes también, lo que yo suelo hacer a veces, porque muchos de estos teclados que pueden descargar en línea para su máquina son de paga, entonces lo que yo hago también a veces es simplemente escribir, ¿no? Los rasgos articulatorios, ¿no? En Google, y me aparece el alófono respectivo, ¿no? Lo podríamos hacer, o simplemente ya si se les dificulta mucho, estoy hablando para efectos de las actividades prácticas, del examen, del trabajo grupal que tengan que hacer, en donde justamente hay que hacer estas representaciones, lo pueden hacer a mano y lo pueden escanear como imagen, ¿no? No hay ningún problema. ¿Ya? El caso es que podamos identificar la escritura, ¿no? Entonces, en el resto de los casos, lo pronunciamos más como una fricativa, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de mi dedo, ¿no? Si yo digo mi dedo, esta pronunciación ya no es oclusiva, sino más bien es fricativa, ¿no? Mi dedo, ¿no? Ya no hay esa obstrucción y salida abrupta del aire, sino más bien un arrastre, ¿no? Del aire en la pronunciación de este alófono. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que la D tiene estos dos alófonos como posibilidades, ¿no? Y si se dan cuenta, varía de acuerdo con el contexto fónico en el que se ubica este sonido en particular. Otra posibilidad menos frecuente, pero que también se da, es cuando se genera en posición intervocálica e implosiva. Recuerden que implosiva significa cuando acaba una sílaba, ¿no? Tiene una pronunciación muy relajada, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hablamos de soldado, ¿no? Ese do, ¿no? Tiene esta representación que es muy similar a esta de acá, ¿no? Pero está como subíndice, ¿no? Se coloca ahí como un subíndice. Igual acá en libertad, ¿no? Esa D casi ni se pronuncia, es muy relajada,
¿no? Casi ni se percibe. Entonces se representa de esa forma. Bien. No sé si hasta acá hay alguna pregunta, por favor me van comentando, me van preguntando, porque en realidad estamos revisando de cada uno de los fonemas. Son contextos específicos que estamos identificando. Sé que puede verse complejo, pero bueno, tenemos ahí la ayuda, ¿no? Para poder recurrir siempre que de repente surja alguna inquietud, está ahí el material para que ustedes puedan consultarlo. Bien. Luego tenemos este fonema que es el de la K, ¿no? El de la C, digamos, que se representa con la K. No tiene ningún alófono, se presenta tal cual en fonética, ¿de acuerdo? En este caso no hay mayor diferenciación en la pronunciación. Luego tenemos este fonema de la G, ¿no? En este caso, en posición inicial absoluta, o tras pausa, o tras nasal, se representa tal cual, ¿no? El sonido no varía, ¿no? A como están en sus rasgos articulatorios del fonema. Entonces tenemos la palabra guerra, ¿no? Guerra, un gato, ¿no? Igual. Y en este caso en particular, cuando en el resto de los casos, perdón, se representa de esta forma, ¿no? Como parece como una Y, ¿no? Sí, medio alargada, que representa que este fonema está representado o está concretizado a través de este alófono que tiene un sonido más fricativo, ¿no? Entonces, mi gato, mi gato ya no es un sonido oclusivo propiamente, sino más bien fricativo, ¿no? Mi gato, algo, ¿no? Hay un arrastre ahí del aire y se representa de esta forma a nivel de alófono. Si se dan cuenta, ¿verdad? Por un lado tenemos la representación a nivel de fonema y por otro lado tenemos una representación a nivel de alófonos, ¿no? Recordemos, y siempre voy a reiterar ello, a nivel de fonema lo representamos en líneas oblicuas y a nivel de alófono lo estamos representando a nivel de corchetes. Bien. Bueno, en grupos cultos dice con la C y la G, aunque suele convertirse en una ya más como que no se percibe, ¿no? Muy similar a la anterior. Entonces, en este caso, por ejemplo, de actitud, no solamente la D se representa así como si no se pronunciara, sino también, en este caso, la G, ¿no? Este de acá, ¿no? Entonces, en algunos grupos específicos, la C, cuando está ubicada de esta manera, se suele pronunciar como una G, pero muy suavecita, ¿no? Es por eso que se representa de esta forma. Pero digamos, como les digo, que son en algunos grupos particulares. Bueno, en el caso de la F, no hay alófonos, se presenta en fonética tal cual. En el caso de la S, y ahí llegamos justamente al caso que Alison estaba consultando, ¿verdad? En posición inicial, intervocálica y final absoluta, solo aparece la S, pero son dos alófonos en posición implosiva. Recuerden que posición implosiva es cuando finaliza la sílaba, dependiendo de la consonante que le siga. Entonces, este fonema S puede tener esta realización, que es la misma representación, cuando está delante de una consonante sorda o un final absoluto, ¿no? Por ejemplo, pescado, ¿no? Pescado. Entonces, en este caso, está delante de una consonante sorda, ¿no? Que sería la K. O más gente, ¿no? En este caso, más está finalizando una sílaba absoluta, más gente. Entonces, en este caso, esta S, bueno, está representada tal cual se conoce en el fonema, ¿no? ¿Cuándo es que se representa de esta manera? Como si fuera una Z, ¿no? Tiene las características como una Z, entre corchetes. Cuando está delante de una consonante sonora, ¿no? Delante de una consonante sonora. En este caso, por ejemplo, las manos, ¿no? Las rasgo, desde, ¿no? En este caso, estas de acá, las que estoy subrayando justamente, son, esta de acá, son consonantes sonoras. Entonces, cuando están delante de consonantes sonoras, es que suenan así, ¿no? Como una fricativa, las manos, ¿no? Rasgo, desde, ¿no? Suenan de esta manera, ¿no? Como fricativas. Digamos que esa sería la diferenciación con el sonido anterior, ¿no? Esas serían las dos maneras de poder representar. Sibilantes que tienen es como un sonido de silbido suave, por si acaso, creo que me habías hecho esa pregunta también, Alison, ¿no? Como un sonido de silbido suave,
justamente se dice que este alófono en particular es una sibilante porque tiene como un pequeño silbido en su pronunciación, las manos, ¿no? Rasgo, desde, ¿no? Muy suavecito. Bueno, no sé si hasta acá, por favor, si hay alguna pregunta, inquietud. Son cuestiones, como les digo, que no vamos a, obviamente son difíciles de memorizar, pero que las aplicamos siendo inconscientes de ello, ¿no? Ahora nos estamos haciendo un poquito más conscientes de cómo estamos realizando las pronunciaciones, ¿no? De los distintos alófonos, ¿no? En contextos fónicos particulares. Profesora, bien, esta X que representa... Sí, Alberto, dime. la explicación de la posición siempre empieza por la explicación, digamos, en el caso del fonema S, siempre se, digamos, supongamos que en el examen venga, explicaríamos una cuestión de posición inicial, después intervocálica, ¿no? Algo así, ese orden. ¿O no? Ese orden. En posición inicial, intervocálica y final absoluto. O sea, en las tres posiciones, digamos, ¿no? En las tres posiciones. O sea, es una o la otra, por cierto, ¿no? No es que van a cumplir esas tres a la vez, ¿no? Obviamente, si es posición inicial, ya no va a estar intervocálica necesariamente. Puede que no haya nada atrás, ¿no? Ninguna palabra previa. Entonces, digamos que a la hora de explicar, pues digo inicial, intervocálica y final absoluta. No necesariamente en ese orden, porque o bien es una o bien es la otra, ¿no? No son rasgos articulatorios propiamente. Sí. Bien, acá lo que les estaba preguntando, para que recuerden, ¿qué representa este fonema que se escribía como la X? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era el sonido? Oscar, ¿te acuerdas? ¿Alguien se acuerda? Eso, ojo, que lo vimos la sesión anterior, ¿verdad? Ya, ok, gracias, Alison, ¿no? Como jarrón. Como ¿La jarrón. J? El sonido de la J, ¿no? Exacto, el sonido de la J. Es el sonido de la J. Entonces, ese sonido no tiene alófono, ¿no? Se presenta en fonética tal cual lo estamos visualizando. Bien, este sonido de acá, que en realidad lo vimos la sesión pasada representado como una J. Recuerden ustedes cuál era el sonido el que representaba la J, no sé si recuerdan ustedes, ¿no? Que era justamente en este tipo de palabras cónyuge, inyección, ¿no? La Y, ¿no? También lo podemos representar de esa forma, ¿no? Digamos que la diferencia es mínima, ¿no? En el caso de la J, hablamos de un sonido más fricativo, o sea, cuando lo representamos como J, es un sonido más fricativo, y en este caso particular es un sonido más oclusivo, ¿no? Cónyuge, ¿no? Un sonido más de obstrucción y salida del aire. Entonces, la recomendación es poder representar, bueno, de una u otra manera, dependiendo del contexto geográfico en el cual estemos. En nuestro caso, creo que va más acorde con esta representación, un sonido más oclusivo, cónyuge, y en todo caso la representación podría ser de esta forma, ¿no? En primer lugar, tenemos este alófono, que es como una D y una Z con un sombrerito arriba, que va detrás de nasal, lateral y en pronunciaciones enfáticas. Este sonido es un sonido africado palatal, por cierto, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, en el caso de la palabra cónyuge, ¿no? Esta pronunciación, ¿no? Más palatal, cónyuge, más africada, de obstrucción y a su vez salida arrastrada del aire, ¿no? En el caso de inyección también, ¿no? El yeso y el yo, ¿no? Como les decía acá también, en estas pronunciaciones enfáticas es donde se suele representar de esta manera, ¿no? Un sonido más africado palatal. Y en este caso en particular, el segundo, Alison creo que estás comentando, sí, Alison, ¿cómo se llama ese? ¿A cuál te refieres? ¿A cuál segundo? ¿A este de acá? Sí, profesora. Okay. Este es un sonido palatal oclusivo sonoro, ¿no? Palatal oclusivo. ¿Cómo se pronuncia, perdón? Ah, como la Y, cónyuge, ¿no? ¿no? La Y. Bien, y en el resto de los casos, que justamente está en acorde con la representación de este fonema, es
misma, ¿no? Es la misma representación. Ayer, ¿no? Callado, Reyes, ¿no? Y acá tenemos justamente la representación ya a nivel de alófono, ¿no? Ayer, Callado, Reyes, ¿no? En este caso, el sonido es claramente oclusivo, ¿no? Ayer, Callado, Reyes, ¿no? Es un sonido oclusivo. O sea, hay una obstrucción y una salida abrupta del aire. Repito, esto podría variar según la variación geográfica, el grupo social, etcétera, ¿ya? Pero digamos que es un estándar. Jessica, ¿quieres comentar algo? Sí, profesora, buenos días. Quisiera saber fonéticamente inyección, que hay una J allí, pero es ción. Perdón. Fonéticamente en slashes, donde está la palabra inyección, aparece la J. Ok, eso lo vamos a ver más adelante, porque eso se da en los diptongos. En los diptongos esa es la manera de representar, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver cuando veamos a nivel de sílabas, pronunciación de sílabas. Ya, pero qué bueno que has podido comentar, sí. Ok, entonces, bueno, sí, van a ver acá algunas cuestiones que de repente aún no comprenden, porque todavía no las estamos viendo, sobre todo los sonidos de sílabas, que justamente corresponde a la tercera unidad, ¿ya? Que las vamos a ir profundizando. A ver, cónyuge, ya, Karin, en principio hay que omitir eso de se debe pronunciar, porque el se debe no existe, ¿no? O sea, se pronuncia de esta manera en ciertas partes del mundo y en ciertas otras partes pueden pronunciarse de otra forma, ¿no? O sea, hay que evitar cuando hablamos de cuestiones de lingüística, de fonética, el se debe, ¿no? En todo caso podemos decir se suele pronunciar. Ya, si tu pregunta es si se suele pronunciar con sonido de J y no de GU, de GU. A ver. O sea, te refieres, ya, ok. Te refieres a, no comprendo la pregunta, con sonido de J, de la J. Sí, si se pronuncia, perdone profesora, se pronuncia sí. Cónyuge, ¿no? Porque una profesora me dijo, en secundaria, ¿no? Se pronuncia cónyuge, no cónyuge, eso es lo que me dijo, pero no sé si usted me puede aclarar eso. Claro, por eso es que está acá la X, ¿no? Claro, es cónyuge, ¿no? Lo que pasa es que como yo oí cónyuge, entonces no sé cuál es lo correcto. Cónyuge, sí. Guiémonos digamos, de los fonemas que están acá, cónyuge. Claro, porque en el habla común lo dicen, ¿no? Dicen cónyuge, dicen, ¿no? Pero claro, lo correcto sería cónyuge, entonces, ¿no? Sí. Ahora, si tú vas a hacer la representación fonética, y eso es justamente parte del trabajo grupal, ¿no? Que ustedes tengan que hacer. Vas a hacer la representación fonética, ¿no? De un hablante que está aprendiendo el español, etcétera, y lo pronuncia de esa forma, entonces evidentemente la transcripción va a ser de acuerdo con cómo lo está pronunciando, ¿no? Ya, gracias, profesora. Ajá. Como suele pronunciarse, de acuerdo, como bien mencionas, a las normas, ¿no? Etcétera, es de esta forma, ¿no? Ya. Ahora, digamos que eso sería, ¿no? Ahora, en este caso, en este fonema, ¿recuerdan a cuál representaba? ¿A qué correspondía? Esta T como una S con un sombrerito arriba. Como en chocolate, profesora. Ajá, como en chocolate, muy bien. Exacto, ¿no? La che, ¿no? La ch, ¿no? En este caso no posee alófonos, tal cual. En el caso de la M, en posición explosiva e intervocálica, recuerden que explosiva es cuando no acaba sílaba, ¿no? Cuando esta consonante en particular no acaba sílaba, esa es posición explosiva. En posición explosiva e intervocálica no posee alófonos. En el caso de la N, lo estamos viendo los tres, la M, la N y la ñ, porque luego vamos a ver que las reglas que siguen en realidad aplica para estos tres sonidos o fonemas. La N, en posición explosiva intervocálica, igualmente no posee alófonos, e igualmente la ñ, ¿no? En posición explosiva intervocálica, no posee alófonos. Ahora bien, en posición implosiva, es decir, cuando la consonante finaliza la sílaba, hay sílabas nasales, van a presentar ciertas realizaciones, ¿ya? Que habrá que considerar. Las nasales en general, ¿no? Estamos hablando tanto la M, la N, como la ñ. Es por eso que las estamos presentando las tres al mismo tiempo, porque las tres se agrupan, digamos, para estas reglas cuando estamos hablando de la posición implosiva. Ahora bien, en este caso específico, ¿no? Tenemos este alófono, que sería el de la N, que corresponde justamente con el fonema de la N,
cuando se produce delante de una alveolar, otra nasal y en final absoluta. Entonces, por ejemplo, tenemos la palabra hablan, ¿no? Hablan, y en este caso se representa de esta manera, ¿no? Un navío, ¿no? Se representa esa N, ¿no? De esta manera. Acá está. Pensar, ¿no? Representa igualmente. Un río, esta N se representa igual, y un lado, esta N se representa igual. ¿Bien? Acá, en este caso particular, que es como una N, como una rayita abajo, si es que no se dan cuenta, en su material lo van a poder visualizar un poco mejor, se produce delante de una interdental, ¿no? En este caso he tachado los ejemplos porque no, en los ejemplos había habido un error y no es que estaba delante de una interdental. Pero algún ejemplo de interdental, no sé si alguien, estamos hablando de una interdental o dental, ¿no? Que es lo mismo. ¿Algún ejemplo de algún interdental de la N cuando está delante de un interdental? ¿Se les ocurre alguna palabra? ¿Alguna idea? Cuando la N está delante de una interdental, de una consonante interdental. La palabra ¿Sí, ninguno. ¿Ninguno? No. Ninguno. Ya, pero en ese caso la G no es propiamente un interdental, ¿no? Ninguno. ¿Podría ser entristecer? Entristecer, ya, ok, entristecer, ¿no? Esa N antes de la T, ¿no? Justamente está delante de una dental, ¿no? De un interdental. Entonces se representa de esta manera, ¿no? Con una N de esta forma, con una rayita abajo. Igualmente, delante de una linguodental, ¿no? Tenemos el caso de dentadura, ¿no? Tenemos acá también, de igual forma, la N, ¿no? Delante de la T. En tiempos, igualmente la N delante de la T, ¿no? La N, como les digo, con una rayita chiquita abajo, que es muy similar a lo que es bastante similar a la anterior. En este caso en particular, en el caso de este alófono, la M, que viene con una colita ahí, es cuando está delante de una labiodental, ¿no? Por ejemplo, delante de la F, ¿no? Anfitrión. Entonces, en este caso van a ver que la representación es de esta manera, ¿no? Ojo, que estamos hablando muy al margen, sí, a nivel ortográfico yo lo escribo con N, con Ñ y con M, ¿no? Estamos hablando a nivel de pronunciación, la M, la N y la Ñ se unen, digamos, para estas mismas reglas, ¿no? A nivel de consonantes nasales. Inflar igualmente, ¿no? A pesar de que yo le escribo con N, a la hora de pronunciar, se pronuncia de esta manera, ¿no? Inflar. Luego tenemos este alófono, ¿no? El de la M, al fonema M, corchetes, delante de una bilabial. Por ejemplo, enviar, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, enviar, ambos, comprar, ¿no? Que se representa de la misma manera. En este caso, la N, que se representa como una ñ, ¿no? Delante de la lingua palatal, ¿no? Por ejemplo, es el caso de ancho y es el caso de hinchar, ¿no? Ese ancho, hinchar, se pronuncia como si fuera una ñ, digamos, en la misma realización. Y en este caso, este alófono que ven acá, delante de una lingua velar, ¿no? Por ejemplo, hongo, un carro, ingenio, ¿no? Se representan de esa manera. Son pequeñas variaciones, como les digo, que en el oyente no va a ser muy perceptible, pero que sí habría de todas formas que considerar. En el caso de la R, solo aparece en posición explosiva, transplosiva, intervocálica e implosiva. Entonces, en este caso específico, por ejemplo, si hablamos de dromedario, por ejemplo, dromedario, ¿no? Esa R se representa, pues, obviamente, con esta, ¿no? De esta manera, esta vibrante simple, ¿no? En el caso, por ejemplo, de esta R, solo aparece en inicial absoluta e intervocálica, ¿no? En posición inicial absoluta y explosiva solo puede aparecer la fuerte, mientras que en posición final absoluta e implosiva solo aparece la débil, ¿no? Son las reglas que conocemos ya en la pronunciación. Ambas consonantes son distinguibles nada más en posición intervocálica, ¿no? Eso ya lo sabemos. Luego tenemos la L, que no tiene alófonos en posición explosiva intervocálica, pero sí implosiva, ¿no? Recordemos nuevamente que implosiva nos referimos cuando finaliza sílaba, ¿no? En este caso en particular tenemos
esta L con un puntito abajo, delante de la lengua interdental, por ejemplo, calzan, por ejemplo, alza, ¿no? Que lo representamos de esa manera, de manera muy sutil, ¿no? En este caso también tenemos esta otra posibilidad de la L, también como una colita arriba, abajo, perdón, alto, ¿no? Delante de la lengua dental, alto, el día, ¿no? Son variaciones muy mínimas, pero que de todas formas, bueno, están ahí y hay que conocerlas. En este caso específico tenemos este alófono también cuando está delante de la lengua palatal. Por ejemplo, si hablamos del chivo, ¿no? El chivo, ¿no? En este caso se representa de esta manera, tiene un sonido más lingopalatal, ¿no? Colcha, igualmente acá, el yeso, ¿no? Igualmente acá, ¿no? Bueno, y en el resto de los casos se representa tal cual, ¿no? Tal cual se conoce en el fonema, ¿no? El mar, algo, el nuevo. Y bueno, ustedes tienen ahí también en su material este cuadro resumen, que es justamente de lo que hemos estado presentando poco a poco. Es bastante información, o sea, la sesión de hoy en realidad, o la unidad 2, ¿no? Particularmente, es la que tiene más contenido, más información en cuanto a cómo se escriben, ¿no? Cómo se pronuncian específicamente y cómo se representan los distintos alófonos, ¿no? Ustedes tienen ahí el material para que puedan ir revisando detenidamente cada uno de estos aspectos que ahora se está presentando de manera general. Ya, antes de poder revisar esto. ¿Alguna pregunta hasta acá, por favor? Ustedes tienen ahí las reglas. Ojo que estas reglas son sobre, repito, contexto fónico, ¿no? O sea, según el contexto fónico, el lugar, la posición que ocupa el sonido en la palabra, ¿no? Entonces, hay que considerar eso, esa salvedad. Podría haber variaciones, como les digo, a nivel geográfico, social o individual inclusive. Bien, otro concepto clave que hay que identificar también es el de la neutralización y el archifonema. La neutralización ocurre cuando dos fonemas pierden su diferenciación en ciertos contextos fónicos del habla, ¿no? Esto me pareció importante también considerarlo. Por ejemplo, en la palabra cortar, el grafema de la R puede ser realizado tanto con la vibrante simple como con la vibrante múltiple, ¿no? Por eso es que a veces me preguntaban la semana pasada en las actividades prácticas que realizaron, ¿no? ¿Cómo es que represento este último fonema? Bueno, justamente a este tipo de fenómenos se denomina neutralización, ¿no? Cuando puede ser representado por en ambas posibilidades, en este caso en ambas vibrantes, y no se altera el significado, ¿no? En este caso se dice que ocurre un proceso de neutralización. Ambos fonemas, por lo tanto, ojo que acá estamos hablando a nivel de fonema, comparten un conjunto de rasgos distintivos comunes, como en el caso de las vibrantes, ¿no? Y han perdido su función distintiva originándose un archifonema. Es por eso que ustedes en la escritura a veces han visto que hay algunos fonemas, ojo, fonemas, no alófonos, que están escritos de esta manera, ¿no? Mayúscula. Lo habrán visto ahora en los ejemplos. Entonces, justamente estas mayúsculas representan estos archifonemas, ¿no? Que significa que en realidad podría ser representado, en este caso particular, tanto como una vibrante simple como como una vibrante múltiple, ¿no? O sea, la representación en realidad exacta de cortar sería esta, ¿no? Porque en realidad ambas posibilidades son válidas. Representación a nivel de fonema. Para que se realice la neutralización de los fonemas, la P, la B, la T, la D, la M, la N, la K, la G, la R y la R, específicamente son de estos fonemas, deben estar en posición implosiva, es decir, si cierran una sílaba, ¿no? Digamos que esa es la condición, ¿no? Cuando hay este cierre de una sílaba es que se produce este tipo de neutralización en estos fonemas en particular. Entonces, por ejemplo, hablamos de archifonemas oclusivos, ¿no? Representados por la B, cuando hay una neutralización de los fonemas de la B y la P. Hablamos del archifonema N, cuando hay una neutralización de los fonemas M y N. Hablamos de un archifonema D, cuando hay una neutralización de estos dos fonemas, T y D. Y de una neutralización a nivel de K, cuando hay una neutralización específica de los fonemas K y G. También tenemos, como habíamos mencionado, de la R, ¿no? Cuando hay justamente esta neutralización de los fonemas R y R. Y eso lo podremos ver mejor a nivel de ejemplo. Justamente ahí les he colocado un ejemplo, ¿no? Y nos estamos enfocando en el nivel fonológico, o sea, en el nivel de la escritura de los fonemas. Entonces, por ejemplo, tenemos la palabra apto, que bien podría ser pronunciado por la P o por la B, ¿no? Y el archifonema que se utiliza para esta neutralización de la P y de la B es justamente la B así grande, a nivel de fonema
Estamos hablando a nivel de fonema. Por eso es que se denomina archifonema. Bueno, ábside igual, ¿no? Por ejemplo, tenemos la palabra atmósfera, ¿no? En el caso de, de este archifonema de la D, también se produce un proceso de neutralización de la T y la D. Y a nivel de fonema se escribe de esta manera, ¿no? Como una D mayúscula. Acto también, ¿no? Igual, ¿no? Hay una neutralización de la C y la G, y el archifonema es la G mayúscula, ¿no? A nivel de por ejemplo, infame, ¿no? A nivel de las nasales, infame también, ¿no? Puedo yo pronunciar infame o infame como si fuera una M. O sea, se produce una neutralización y yo lo puedo representar a nivel de fonema de esta manera, ¿no? Al igual que cortar también. Entonces, bueno, estos son los archifonemas, son 5 archifonemas que existen a nivel de castellano y que justamente están orientados a neutralizar los fonemas ahí especificados, solamente, repito, en estas sílabas en las que terminan justamente en estas consonantes. No sé si hay alguna pregunta sobre esto, sobre los archifonemas. Es a nivel de transcripción o de representación, ojo, de fonema, ¿no? No estamos hablando a nivel de alófono. Justamente acá están los ejemplos, ¿no? A nivel fonético ya entrarán en juego, como les decía, las reglas que hemos visto anteriormente, ¿no? Del contexto fónico, delante de qué consonante está, etc., ¿no? Pero a nivel de fonema esa es la representación más exacta, más precisa, ¿no? De estos archifonemas en particular. Bien, y finalmente para terminar la unidad 2, ustedes también revisarán los alófonos de los sonidos vocálicos, que en realidad son bastante precisos. Todos comparten cuestiones muy similares. En el caso de la A, puede ser una A velarizada, una A nasalizada y una A central. Velarizada es que justamente está seguida, o antecede, mejor dicho, debería ser antecede, la U, la O en este caso la J, ¿no? La J, ¿no? El sonido de la J, ¿no? Entonces, auge, aorta, ajo, ¿no? Y se representa de esta manera, con una A como un palito abajo, horizontal, seguida de la L en sílaba trabada, por ejemplo, alma, ¿no? Entre consonantes nasales, mano, tras pausa y seguida de nasal antes, ¿no? Se representa en este caso de esta forma, con una A, con una rayita arriba, y en el resto de contextos, bueno, tal cual. En el caso de la E, ¿no? En el caso de la E, que se le puede llamar semicerrada o media, ¿no? Es la misma denominación, podemos hablar de una E abierta, de una E nasalizada y de una semicerrada, ¿no? Entonces, en este caso igual, ¿no? En contacto con la R, excepto si al mismo tiempo está trabada, redes, berro, seguida de la J, lejos, en el ditongo EI, ceiba, y en sílaba trabada, excepto por M, N, S, D, O. Bueno, por este fonema ya hemos dicho que no se pronuncia acá, ¿no? Se representa de esta manera. Y en el caso también podemos tener una E más nasalizada, ¿no? Cuando está entre consonantes nasales, menta, entrar y en, ¿no? Que se, digamos, representa de esta forma, ¿no? Que justamente se representa de esa forma para indicar que está presentando, que podría tener algunos rasgos de los fonemas con los cuales está acompañado, ¿no? Y bueno, en el caso de la O, igualmente, ¿no? Podemos tener una O abierta, muy similar a la E en realidad, nasalizada y semicerrada, ¿no? Esto es para que podamos identificar ya cuestiones muy específicas y muy precisas. Bien, no sé si hasta acá, por favor, haya alguna pregunta, duda específica que tengan. Sé que es difícil preguntarles si todo está claro, porque evidentemente este material en realidad da para todo un curso todo este tema, ¿no? Que, toda la unidad 2 da para todo un curso, ¿no? Que en realidad lo estamos viendo así de manera muy general, de manera bastante rápida, porque tampoco el objetivo es que ustedes se vuelvan especialistas, ¿no? En este tipo de transcripciones, no es, digamos, el objetivo del curso. El objetivo es que ustedes puedan tener estos conocimientos generales, que sepan que existen distintas realizaciones, que sepan que existen distintas formas de poder pronunciar los fonemas de acuerdo, en este caso, al contexto fónico y a otros factores, y que puedan tener ahí la información, ¿no? De tal manera que ustedes, a la hora de tal vez analizar el habla, ¿no? De sus estudiantes, puedan identificar de manera más precisa cuáles son los errores que tienen a nivel de pronunciación, ¿no? Más enfocada. Está cometiendo errores específicamente en este tipo de alófonos,
¿no? Porque no está pronunciando de esta manera, por eso es que su habla suena un poquito rara en estas palabras, por ejemplo, ¿no? O sea, puede realizarse, al tener estos conocimientos, un análisis más enfocado en pronunciaciones particulares. Entonces, por eso es que no es que nos estemos deteniendo tanto en este tipo de cuestiones, o sea, definitivamente hay que saberlas, ¿no? Hay que revisarlas, hay que volver a estudiarlas, pero no va a ser, ojo, también les digo con esto, parte del examen, parte importante del examen que ustedes sepan al pie de la letra estas cuestiones. Además, ustedes van a tener ahí el material a la mano, o sea, siempre van a tener material de apoyo a la mano. Entonces, el objetivo más allá de memorizar es poder comprender la lógica, cómo funciona a nivel fonético, a nivel fonológico, nuestra lengua, ¿no? Para poder aplicarlo en nuestras sesiones de clase, ¿no? Ese es el objetivo más allá de poder volvernos unos expertos en el tema que definitivamente tendríamos que llevar, como les digo, mucho más tiempo, ¿no? Tendríamos que llevar al menos 5 meses, ¿no? Un curso como este, y no es el objetivo, ¿no? El objetivo es adquirir algunas nociones generales básicas. Bien, por favor, si hay preguntas me avisan. El ejercicio grupal 2 es similar al de la vez pasada. Hay que hacer una representación de cada palabra o frase. En este caso específicamente no les estoy pidiendo los rasgos articulatorios porque ya sería demasiado, me parece, ¿no? El rasgo de cada uno. O sea, podríamos hacerlo, pero digamos ya les tomaría mucho tiempo y tampoco ese es el objetivo, ¿no? Acá lo que importa es que ustedes puedan transcribir cada una de estas palabras. Así, acá les he colocado un ejemplo de la primera frase, la cascada. Recuerden que estamos hablando, acá debería ser de los alófonos, ¿ya? Acá no debería ser de los fonemas, sino a nivel, estamos, ojo, a nivel de alófonos. Estamos entonces trabajando entre corchetes, porque esa es la manera de representar a los alófonos, de cada una de estas palabras o frases, ¿no? Considerando estos aspectos que hemos visto, que están en su material, que hay que revisar evidentemente, ¿no? Y hay que considerar. Y luego por acá les estoy colocando una segunda pregunta más abierta, en la que ustedes podrían plantear algún ejemplo de la aplicación de distribución complementaria y distribución libre, ¿no? Que ya lo hemos revisado anteriormente. Bien, este documento ustedes lo tienen en su carpeta en el Drive, por si acaso, ¿ya? O sea, ustedes ya están manejando su carpeta grupal, lo tienen en el Drive, pueden acudir directamente ahí, verán este archivo. Igual el archivo también está en Paideia, por si acaso. Bien, preguntas, por favor. Maestra, buenos días. Sí, mire, la verdad es que como usted dice, es bastante complejo. Usted acaba de decir todo un montón de información, ya, pero no sé, habría, aparte de la separata, no sé si habría quizás un pseudo abecedario, ¿no? Quizás en el cual tengamos no sé si existirá un material. Yo tengo un material de los fonos únicamente, ya, con todo el abecedario y al lado la interpretación de los fonos, ¿no? Teniendo, digamos, algunos casos particulares como que usted nos está mostrando, pero no sé si habrá algo similar para los alófonos, porque los alófonos ya son un poquito más complejos ya. Claro, claro. Entonces, porque realmente sí, ahorita veo que hay palabras que uno puede ir manejando, ¿no? Según, digamos, lo que usted acaba de informar, repasando las separatas, ¿sí? Sin embargo, quizás vamos a poder cometer, y de hecho que va a ser así, algunos errores para poder identificar en qué momento son los alveolares, ¿no? O, perdón, en qué momento son los sonoros, o que básicamente es donde ahí uno entra, digamos, más en conflicto para poder identificar los sonoros, ¿no? O los alófonos, perdón. Pero ¿no existirá algún material, maestra, que nos pueda simplificar un poco? Ya, yo a la mano no tengo un material, al menos así de distribución libre, que podamos consultar. Por eso es que en el módulo se ha tratado de copiar toda la información que necesitan saber, porque ahí está toda la información, ¿no? Tal alófono es realizado antes de una nasal, antes de una velar, o sea, esas son cuestiones que ya se vieron la clase pasada y que ustedes ya tienen además en su tabla de fonemas, ¿no? Entonces, definitivamente es un esfuerzo que hay que hacer, pero las reglas están ahí, o sea, en todo caso las reglas están ahí, ¿no? Si ya existieran dudas particulares, cuentan con mi apoyo, pero las reglas ya están ahí, o sea, más allá de eso no tenemos información. Si de repente alguien tuviera un manual específico, lo puede compartir,
que el módulo ha tratado de incorporar todas las reglas que necesitamos saber para efectos de esta parte. Sí, Alison, coméntanos. Sí, profesora, dijo, tengo una consulta. En el caso de la sibilante sería un modo de articulación, ¿verdad? Claro, corresponde, digamos, a un modo de articulación, ¿no? Podrías acompañar, digamos, al modo un complementario, digamos, ¿no? Sí. Ya, como no aparece también en la tabla, Sí. Entonces tenía esa duda. Sí, es que no, claro, sí, es que acá estamos siguiendo algunas cuestiones que autores distintos, diversos, por ejemplo, el autor del video también habló de un aproximante, ¿no? O sea, hay algunas denominaciones adicionales que algunos autores han colocado o pueden plantear que no considero tampoco tan necesario saber, ¿no? A la perfección. Entonces, no necesariamente tenemos que identificar esos términos para comprender la lógica de todo lo demás, ¿no? Por eso que no lo hemos considerado. Ok, gracias. ¿Alguna otra consulta hasta acá, por favor? Bien, como les digo, ustedes tienen ahí todo lo que necesitan saber. Hay que hacer la revisión, ¿no? del material. Esto de acá ya se ha aplicado, o sea, esta modalidad, esto lo que les he presentado ya se ha aplicado anteriormente. Los alumnos sí suelen tener dificultades, pero lo suelen superar, también les comento, ¿no? O sea, este tipo de cuestiones se suelen superar, como les decía, revisando el tema, ¿no? Volviendo a ver, para eso existen estas actividades prácticas y para eso es que también se están planteando de manera grupal, ¿no? Para que también se apoyen mutuamente y puedan debatir en el interior de sus grupos y puedan revisar complementariamente, ¿no? Entonces, digamos que no se preocupen mucho por eso, ¿no? Esto se va aprendiendo poco a poco. No tenemos tanto tiempo, pero igual disponemos de un tiempo para ir profundizando. Bien, yo les pido por favor ingresar a sus carpetas Drive para que puedan visualizar el ejercicio, ¿ya? Mientras yo los voy formando en grupos. Les voy a pedir entonces unos 10 minutos aproximadamente de descanso mientras yo los termino de formar en grupos para que puedan acceder al documento y para que puedan empezar esta parte, ¿ya? A ver, entonces denme unos minutos por favor para formarlos.